Bueno, qué rico vernos de nuevo y poder compartir este instante que es un instante con tanto gusto espera uno semanalmente para encontrar esta energía tan positiva y repotenciadora que nos permite alimentar esa energía durante la semana. Hoy vamos precisamente a iniciar el estudio del texto El poder de la hora de Eckhart Tolle. No sé si se pronuncia así, pero bueno. La idea es que este libro es bastante profundo, pero muy sustancioso. Entonces, hay una metodología que me parece que el mismo libro desarrolla, que es a través de las preguntas. Eso nos va a permitir ir profundizando en el contenido del libro. Entonces, yo me tomé el tiempo para recoger las preguntas esenciales del primer capítulo e irlas haciendo y que todos en la mayoría participemos para aclarar hasta el fondo cuál es el contenido que plantea el autor. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque podemos estar disintiendo de lo que está planteando o en algunas cosas estar de acuerdo y en otras no. Entonces es importante eso porque enriquece el conocimiento y nos permite tener una mirada mucho más amplia. Segundo lugar, si alguien tiene una experiencia personal sobre lo que se está tocando, también expresarla porque las experiencias personales nos enriquecen mucho más que únicamente estar revisando un planteamiento teórico. Y el planteamiento teórico, pues también me parece que si hay que ampliarlo en algún aspecto con otros autores, podemos traer referencias de esos autores y plantearlas acá en el debate. Hay tres partes del texto, que es el prefacio del editor, que me pareció supremamente interesante, porque ahí prácticamente plantea los objetivos del libro. En segundo lugar, el prólogo, que es el prólogo del autor, donde plantea dos preguntas que son esenciales de la visión del mundo. ¿Quiénes somos y cuál es la naturaleza del universo? En tercer lugar, él plantea una cuestión que son los mitos. Esos, a través de los estudios de otros autores, nosotros ya hemos hecho algunos estudios, hemos hecho algunos debates sobre eso. Y ya propiamente el capítulo, que yo lo dividí en 5 preguntas para poderle dar un orden a la cuestión. No sé si les parece que tocamos en primer lugar el prefacio para darnos cuenta de cuál es el contenido del libro. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces son 8 puntos del prefacio del editor. ¿Alguien quiere tocarlos o yo los enuncio para avanzar? ¿Cómo? ¿Los enuncio? Yo que los enuncien. Bueno, perfecto. Claro. Bueno, entonces el prefacio del editor tiene 8 elementos que son fundamentales que tiene el libro. ¿Cómo hacernos conscientes de nuestra vida? Ese es el primero.
¿Cómo alcanzar la iluminación estando en el aquí y en el ahora? El tercero, liberarnos del sufrimiento, la ansiedad y la neurosis. El cuarto, comprender nuestro papel de creadores. El quinto, no identificarnos con nuestra mente. El sexto, cuando acallamos la mente, se puede conocer el ser. Y el séptimo, permanecer en el ser es un estado de sensación, realización. O sea, eso es la iluminación. La sensación, realización es lo que se denomina la iluminación. Y el octavo plantea que esto es un curso completo de meditación y realización, no solo de meditación. O sea, la conciencia. Segundo, la iluminación. Tercero, lo que plantea Buda, liberarnos del sufrimiento. Cuarto, comprender el papel de los creadores, la no identificación de la mente y cómo acallamos esa mente y cómo permanecemos en el ser a través del estado de sensación, realización, que es la misma iluminación. Y por último, el curso completo de meditación, realización. Entonces, eso es más o menos los objetivos que vamos a conseguir. Si conseguimos esos objetivos, ya podemos declararnos como iluminados. ¿Cómo les parece la idea? Buenísimo. ¿Sí? Sacamos un cartón que diga los iluminados. Podemos poner en el grupo los iluminados. Bueno, muy bien. Y lo otro del prólogo, la visión del mundo, la primera pregunta, ¿quiénes somos? Entonces ahí aparece el ser y la mente, que es la base fundamental del texto. ¿Y cuál es la naturaleza del universo que vivimos? Eso fue lo que trabajamos nosotros con la IN, donde hablábamos de la energía, la materia y sus leyes. Entonces, ya hemos avanzado bastante en eso y eso nos va a servir de referente. Entonces, ahí tenemos, él plantea 3 mitos. Yo voy a tocar esos 3 mitos y a partir de eso me callo y ustedes desarrollan los puntos del capítulo. Entonces, el primer mito, la humanidad ha alcanzado el pináculo del desarrollo. Entonces, ¿qué se llama pináculo del desarrollo? ¿Será el materialismo científico? ¿Será el conocimiento tan avanzado que hay en la ciencia? Porque verdaderamente hay un deslinde entre el conocimiento, o sea, la ciencia y la espiritualidad. Eso lo trabajamos nosotros con Bruce Lipton y con Greg Brader. Trabajamos eso, la unión de la ciencia con la espiritualidad. Y aparece la famosa era de la sabiduría, que está fundamentada sobre 3 elementos que son la valentía, la humildad y la integridad. Ser valientes para escuchar, ser valientes para decir lo que uno debe decir, o sea, la verdad, humildes para oír al otro desde una posición empática, desde el pensamiento, desde el sentimiento y la acción. Y la integridad es esa relación entre lo que uno piensa, siente y hace. Esa
es la etapa o es la era de la sabiduría que muy bonito lo plantea Stephen Covey en uno de sus textos. Plantea el trabajo de la sabiduría en el octavo hábito, en el libro Octavo Hábito, plantea todo ese planteamiento de la era de la sabiduría. Entonces, todavía nos falta muchísimo. Y por eso hablamos de mito 1, la humanidad alcanza el pináculo de su desarrollo, que eso es una falsedad. El segundo mito, estamos completamente separados. Eso ya lo estudiamos nosotros, donde hablamos de la espiritualidad y la materia. Que la espiritualidad se asimila también al pensamiento de la energía. O sea que la energía somos el 99,99% y la materia solo somos el 0,001%. O sea, la materia es la energía densa que se puede percibir. La energía, cuando es energía pura, no se puede percibir. O sea, ahí podemos estar hablando de la quinta dimensión y la tercera dimensión. Quinta, la energía, y la tercera, la materia. Y la unión de esas dos aparece la cuarta, que ahí aparece el subconsciente, que es el puente entre la tercera y quinta dimensión. Entonces, por eso no podemos hablar de la separación entre una y otra, porque hay una conexión directa. La materia produce energía y la energía produce materia. El tercer mito, el mundo físico es todo lo que hay. Eso es algo similar a lo que estábamos hablando. Ese es el planteamiento desde el materialismo histórico, materialismo dialéctico, no, sería el materialismo científico, perdón, donde se plantea que la materia es la que existe y hay que, todo lo que no se ve y no se puede comprobar, no existe para la ciencia. Cuando ya nosotros hemos hablado mucho de la relación entre la ciencia y la espiritualidad, y los científicos ya se han acercado, sobre todo, por ejemplo, los físicos cuánticos, cuando estudian toda la filosofía budista, se dan cuenta que todos los principios budistas son similares a las leyes de la cuántica. Por ejemplo, Frigo Capra plantea en el Tao de la física ese parangón entre la física cuántica y la espiritualidad. En este caso sería el budismo, la filosofía budista y todas sus prácticas. Entonces, eso desmiente ese tercer mito. Y bueno, eso sería por ahora lo de los mitos. Y entonces, ahora sí ya podemos empezar con el capítulo número 1. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la iluminación? Entonces la pongo ahí al panel para que participe cada uno y nos diga qué entiende para cada uno la iluminación o qué interpretan del autor para participar. Yo recuerdo mucho una parte que mencionaban sobre esas experiencias cumbre, ¿no? Que son los momentos que podemos tener los seres humanos donde tomamos conciencia del presente, que pueden incluso cambiar nuestra vida, ¿no? Y nos marcan como la grandeza del ser. Eso retomo del autor, bueno, el libro. Ajá. Yo me quisiera devolver un poquito, si no bueno, hay problema,
al tema de los mitos, me parece que el mito 2 toca un punto que, es decir, en Edgar Tolle, el mito 2, digamos, él no, como yo lo entiendo, no lo centra en la separación entre el mundo material y el mundo espiritual, sino la separación como esa sensación de nosotros, de que no estamos, de que estamos desconectados unos de otros, como esa individualidad que no es decir, que pues todos nos sentimos tan uno que desde ahí terminamos sintiendo al otro, inclusive en muchos momentos como un enemigo. Y lo retomo porque me parece que es una idea muy importante en Edgar Tolle, que lo va amarrando luego con la identificación de la mente, donde, digamos, él va planteando como uno de los problemas fundamentales que tenemos es esa identificación con la mente, y se va hablando desde el comienzo y dice, en últimas, que el problema es nuestra identificación con la mente, pero es la mente la que nos hace percibir separados unos de otros, y es la que nos permite en un momento dado agredir al otro por considerarlo un otro ajeno, ¿sí? Y me parece que esa es una idea digamos, dentro de los mitos que me parece que es clave tenerla presente, porque de esa idea se conecta después con el concepto de iluminación, pero también con el concepto de la mente, ¿no? De la identificación con la mente. Muy interesante esa aclaración. Si de pronto yo estaba dando una interpretación diferente, pero qué interesante, me aterriza al tema, ¿sí? Muy bien. Atara, por favor. Yo quisiera también como retomar una cosa que para mí fue, aunque ya la hemos visto, pero me parece importante poderla retomar, y es qué es lo que nos está ocasionando precisamente toda esta ruptura, todo ese momento de ansiedad, toda la neurosis, y es precisamente esa situación donde nos alejamos de este presente. El libro lo que nos invita es, oiga, miremos el presente, pero nosotros seguimos en esa situación de pasarnos al futuro, planteando, creándonos todo un video de lo que queremos hacer, más en ese video de lo que queremos hacer no nos quedamos en el presente proyectándolo, sino que nos vamos al futuro a vivirlo como si. Y en esa vivencia del futuro aparece toda nuestra ansiedad, porque la expectativa que creamos del futuro nos crea esa sensación de dolor, de sufrimiento, porque no se da tal cual matemáticamente yo lo había calculado. O nos quedamos hacia el pasado en esa posición que habíamos hablado en otras lecturas, de la victimización, que no nos permite hilar y hacer esa conexión con el ser, con la esencia. Entonces, cuando nosotros entramos realmente a entender, bueno, ese es el momento presente y esto es lo que yo estoy viviendo, y me conecto con ese ser interior, pues desligo todas esas situaciones que vienen emocionales, desde mi creación intelectual, desde mis relaciones, y entro en una conexión diferente, que es una conexión que tiene que ver con esa separación de la que estaba hablando ahora Esmeralda. Entonces, yo tengo una unión con el otro de tal manera que yo no lo lastimo ni me lastimo. Transito sobre un pasado que ya fue pasado, que lo suelto, y evidentemente si desde mi presente proyecto el futuro, no estoy en el futuro. No sé si esa parte queda clara para poderla entender, porque
lo que él plantea es que solamente si estamos aquí en esa situación, pues podemos estar conectados con el amor, no con la frustración de lo que no tengo, lo que anhelo tener y puede que no llegue, sino estoy aquí en el amor, en la alegría, en ese estado que me permite la conexión con el ser. Y de esa misma manera veía yo que es fundamental soltar ese aferramiento. Definitivamente para mí es clave, que es un ejercicio fácil de hacer, tal vez es un ejercicio de practicar con frecuencia, ¿sí? No es veámoslo con la gran dificultad, sino es un ejercicio que tenemos que hacer con frecuencia. Ese sería mi aporte hasta el momento. Hay una frase que ahí plantea el autor que dice: estado natural de sentir la unidad con el ser. ¿Quién quiere darnos un aporte sobre eso? ¿En qué página estás? ¿Cómo? ¿En qué página estás? No, yo Ah, no listo, tengo. perfecto. No, pues pensé que lo estaban mirando, listo. Muéstreme, lo busco, no. Muéstreme, lo busco. No, es que no. Yo no, está tengo bien, ahí no, es que como te vi unos. mirando hacia abajo, pensé que lo estabas leyendo en ese momento del video, No. pero no hay problema. No. ¿Cómo es la frase, Nio? La frase es estado, ¿qué es la iluminación? Porque estamos hablando de la iluminación para entender y ponernos de acuerdo qué plantea el autor, que es un estado natural de sentir la unidad con el ser, de sentir. Ahí no dice de pensar, sino de sentir. ¿Y dónde está ese sentimiento? Nio, la frase está en la página 20, Sí, en el último párrafo de la página 20. No, y está en la página 2. La página 2 también lo tiene. Sí, en la 2 está. Pero sí, no importa. Entonces, yo creo que eso es fundamental que lo aclaremos. ¿Por qué? Podemos confundir el pensar en la unidad con el ser. O buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Pues, Andrea, es que Andreita. yo ya los estaba escuchando, sino que no quise interrumpirlos. Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Bueno, es que yo sí quería hacer un aporte respecto a lo que tú estás diciendo, Nio, y es el tema de la iluminación, que es el sentir y no el ser. Yo ¿qué pude captar del tema en sí? ¿Sí? Voy a prender la cámara acá un momentico, no sé si ya me están viendo, creo que quedó al contrario. Creo que ya. quedó al contrario. Ya. No, ahora sí, ya. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir yo? Entendí lo que tal vez integré con lo vivido, y es lo siguiente. Ahí hablaban del sentir, ¿sí? Del sentir en el presente, ¿sí? Yo lo asimilé que era como tener conciencia sea más sencilla. Por ejemplo, en ese momento siente que este Una es mi pregunta, ¿están presente, que oyendo yo estoy bien? aquí sentada. ¿Hay problemas de audio? Sí, diciendo unas no se palabras para ustedes. No se escucha. No ¿No se me escuchan? escucha. No, repite, Está por favor. entrecortado. Espérame un segundito. Esperen si de pronto es la cámara, permítanme un momento. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno, qué pena, listo. Estaba en el primer piso y de pronto era por eso. Bueno, como les decía, para mí es hacer como hacerla integrar
el tema del sentir con el vivir en el presente, ser consciente de cada evento que yo vivo, ¿sí? Por más sencillo que sea. Entonces, ser consciente que, por ejemplo, en este momento estoy aquí hablando con ustedes y vivir ese presente sintiéndolo, qué sensaciones me trae, cómo me siento, hacia dónde va dirigido mi pensamiento y mi sentir, si realmente es en el momento presente aquí y ahora o si estoy pensando que es todo lo que yo estoy haciendo en este momento de tener esta conversación con ustedes, ¿qué me va a generar para el futuro? Eso ya es tener la expectativa. Ahora Tara estaba hablando de las expectativas, ¿sí? Efectivamente, para mí, tener las expectativas, estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Tara, es, digamos, no estar presente en un estado de iluminación. Entonces, para mí lo que yo pude integrar y lo que yo pude entender, respondiendo un poco a la pregunta de Nio, es cómo llegar a integrar el sentir con lo que yo puedo visualizar del presente y hacerme consciente del aquí y del ahora. Es mi aporte. Venus y después Richard, por favor. Sí, yo quería hacer como un comentario con respecto a que me parece importante antes hablar un poco de la definición del ser, ¿no? Porque él comienza también hablando un poco qué es ser y hace como unas comparaciones o unas explicaciones muy interesantes. Y él dice, el ser es la única vida. Yo lo comprendí que no solo ser, no solo lo decía para los seres humanos, sino que era la esencia más íntimamente invisible e indestructible. Él lo dice, ¿no? Entonces, me parece como importante que dejemos claro primero la definición de ser para poder ir completando las preguntas que está haciendo Nio. También y me pareció muy importante el ejercicio que él coloca con respecto a los pensamientos que estamos hablando que vivimos en el pasado y en el futuro. Entonces él coloca un pensamiento, un ejercicio, él narra ahí que quedémonos en silencio y empecemos a estar conscientes de cuántos pensamientos están pasando por la mente y qué tipo de pensamientos, que es en la parte donde él dice que usted no es su mente. Es decir, siempre consideramos que la mente, tenemos una integridad con la mente, que el ser humano es la mente, y realmente lo que termina mostrando es que es necesario dejar la mente a un lado y hacerle entender a la mente que no es la que gobierna todo nuestro ser, sino que tiene una autonomía, tiene unos pensamientos y que nos hemos confundido a lo largo de la creación y a lo largo de nuestra vida, es por los conceptos que hay de ser o no ser, esa es la cuestión, pienso, luego existo, ¿cierto? Él lo menciona, que hemos creado tantas frases a lo largo de la historia que tendemos a confundir un poco todo, como toda la terminología, de que la mente es la que nos gobierna y no, finalmente la mente no es la que nos gobierna, sino debemos ser capaces de poder tener una observación de qué pensamientos tenemos para dejarlos a un lado y poder vivir aquí en el ahora. Porque generalmente la mente no está pensando aquí en el ahora, la mente está pensando en el pasado, lo que pasó, porque no lo hice diferente, o en el futuro, y ahí estamos perdiendo el tiempo de vivir el presente. Importantísimo esa definición del ser, que también él la relaciona con tres elementos, que son lo eterno, el presente y la conciencia. Ese es el ser. El ser es lo eterno, o sea, lo que nos conecta con esa energía superior que es eterna. No hay ni presente, ni pasado, ni futuro, sino un eterno presente, ¿sí? Pero ¿cómo es ese ser conectado a través de cómo hacemos, cómo nos relacionamos con el ser? A través de la conciencia, ¿sí? Y para esa conciencia tenemos obligatoriamente que estar en el presente. O sea, el ser tiene tres connotaciones, que es eterno, que es presente y que es conciencia, ¿sí? Hacer la diferencia con la mente, que es lo que vamos
hablar ahorita en el otro punto, la mente como un instrumento que puede utilizar el ser, porque no podemos pensar, no, nosotros pensemos en la iluminación y la mente desechémosla. No, la mente es un instrumento de la conciencia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque eso juega un papel y en las preguntas que él nos hace, ahí vamos a ver el papel que corresponde a cada cual. Entonces, ¿alguien más? Richard tenía un aporte que plantear. Sí, lo que entendí de esa parte es que es de lo de la iluminación, en primer lugar, es de conocerse uno mismo. Dice que ver hacia el interior, o sea, ver hacia lo interior no con los ojos físico o material, sino con los ojos del espíritu. Y también ver hacia el exterior con los ojos del espíritu. No centrarse tanto en lo que uno puede, en la parte material, sino y sobre todo conocerse uno mismo, porque por lo general anda uno más pendiente de lo externo y se le olvida mirarse uno hacia adentro, como decirlo, el dicho ese de mirar la paja en el ojo ajeno y no uno mismo. Y la otra parte es como poderse desprender del ego, porque el ego lo que hace a uno es como protegerlo en exceso, pues si uno no tiene control sobre el ego, y eso lo hace a uno alejar de la creatividad, ¿no? De conocer hacia afuera. Entonces, en ese sentido era lo que entendí yo como la iluminación, es conocerse hacia el interior. Entonces ya podemos relacionar algo. La mente podemos relacionarla con el ego. Porque la mente es la que nos permite conectar con el pasado, con el futuro, ¿sí? Y podemos utilizarla también para el presente, ¿sí? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿cómo liberarnos de esa mente para llegar al ser? Entonces aparece un elemento que es fundamental, que es la observación. ¿Quién quiere opinar sobre este aspecto? ¿Cómo es esa observación de la mente? Me gustaría pues, compartirle respecto a la primera pregunta que hizo Nio, el estado natural de la iluminación. Él nos dice ahí el sentir la unidad. Y algo que explicaba Esmeralda es que cuando nosotros sentimos la unidad es sentir que soy una con el todo, con todo lo que existe en este universo. Esmeralda lo explicó muy bien, de que no estoy separada, que era el segundo mito, explicándolo. Si entendemos el segundo mito, entendemos la iluminación. Segundo mito dice que por lo general nosotros creemos que estamos separados unos de otros, o uno con el todo. Pero si entendemos lo contrario, que somos uno con el todo, es la iluminación. Por eso dice el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es sentir que yo soy uno con todo lo que hay a mi alrededor. Que no estoy separada absolutamente nada. Que no estoy separada de la mesa, no estoy separada de la silla, no estoy separada absolutamente de nada. Que todo lo que está en este instante, en este momento, en este presente, aquí conmigo, yo lo he creado y soy una solo con el todo. Entonces, cualquier cosa que yo veo fuera de mí, yo lo he creado dentro de mí. Entonces, si hay alguna persona afuera, como decía, si no me gusta esa persona que está afuera, tengo que borrarlo adentro, hacerlo consciente e integrar. Hoy yo le comentaba a Queen
que comencé a hacer el ejercicio, porque uno puede saber toda la teoría y a mí me gusta hacer la meditación contemplativa. Pero comencé a hacer el ejercicio del libro, estar más presente, que yo hago la contemplativa con el Ho'oponopono, pero estar presente. Y yo le decía, es que me queda más fácil, tal vez para mí, practicar el Ho'oponopono y decir gracias, te amo, y como liberarme de esa responsabilidad que tengo de estar en este momento, en este aquí y en este ahora, consciente de cada acto. Entonces comencé a hacer la tarea de estar aquí y me di cuenta que mi mente divagaba. Entonces se iba para el pasado, se iba para el presente, para el futuro, y me di cuenta, no sé, pero era como la sensación de ese vacío, de siempre el deseo del ego de querer tener, poseer, controlar. Entonces, no hice tal cosa del pasado, entonces voy a remediarlo en el futuro. Me faltó esto, querer arreglarlo, entonces en mi cabeza se me olvidó decirle a mi hija esto, quiero controlar esto, en mi empresa esto. Entonces, la cabeza todo el tiempo estaba ahí, inhalaba, exhalaba y volvía otra vez. Y un ejercicio muy bonito que enseñan en yoga es que yo decía, es como la frase perfecta en este libro es, me abrazo, me sonrío. Entonces, al abrazarme, vuelvo a mí, vuelvo a mi presente, me sonrío. Recuerdo que todo está bien, que todo está perfecto, que no hay nada imperfecto, sino que todo está bien. Y el soplete creo que más grande que tenemos en las imágenes aquí es el de la Virgen María, que ella pone las dos manitos, vemos en todas las imágenes de la Virgen María, así. Entonces, aquí está nuestro pasado en la mano derecha. Nuestro futuro está en la mano izquierda, y eso lo hacen los de Quiromancia y los gitanos, que ellos miran en las manos, pasado y futuro. Cuando los une las dos, estamos en el presente. Cuando hacemos ese ejercicio es coordinar los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, y volver a recordarnos estar en el aquí y en el ahora, que es un ejercicio muy bonito. Entonces, les comparto este ejercicio y les comparto el de abrazarse, el de sonreír, y todo está bien. Eso nos vuelve otra vez al aquí y a la hora. Eso les quería compartir. Fantástico, me parece genial y que aprendamos todas estas cosas para ponerlas en práctica. Entonces, volviendo al tema, ya, si alguien más no tiene, Tara tiene algo, bueno. Una de las cosas importantes que veía yo a través del libro, que lo hemos comprobado pues a través de todo esto, es siguiendo la pregunta que hace Neo, ¿cómo nos liberamos de la mente? Una de las cosas precisamente que nos ha llevado a identificarnos con la mente es esa necesidad que tenemos de crear categorías, crear rótulos, crear conceptos, crear juicios, crear calificativos, que es lo que nos lleva precisamente como a entorpecer esa relación directa que yo puedo tener con la esencia. Cuando yo suelto la cantidad de procesamiento de ese estado mental, que es lo que acabo de decir, pues obviamente comprendo que la mente la necesito para una serie de procesos, mas ella no me gobierna a mí, sino que yo manejo mi mente. ¿Qué es lo que me pasa cuando yo hago categorías, rótulos, juzgamientos, calificaciones, categorizaciones, a no ser de que estuviera haciendo una tesis científica, ¿cierto? Pero en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hago? Pues que inmediatamente me salta al pasado.
que inmediatamente me conecta con una emoción. Entonces, cuando yo estoy juzgando a la otra persona, cuando yo estoy calificando una exposición y estoy diciendo, ay, esa diapositiva quedó muy mal hecha, yo lo estoy haciendo y lo conecto con algo que es mi juicio crítico, además atrevido y absurdo, que me hace sentir incómoda porque la presentación no estuvo perfecta. Entonces nos estamos soltando y nos estamos perdiendo ese presente porque estamos utilizando la mente de una manera inapropiada que nos aísla de la esencia. Entonces a mí me parece que una herramienta que nos puede servir muchísimo es cómo silenciamos ese yo crítico. Nosotros tenemos un yo crítico y un yo lógico, pero ¿cómo silenciamos ese yo crítico? Ese yo que juzga, ese yo que se conecta con algo que desde mi mente debería ser, pero que no es más que una categorización. Si yo observo sin categorizar, dejo de juzgar. Si yo soy capaz de dedicarme a la observación, puedo sentir y tener una conexión con esa observación que me puede producir tanto placer que puedo caer como en un estado, ¿cómo es que se llama? Como una experiencia trascendente, ¿cierto? Aún observando una flor. Pero si yo observo la flor en la categoría de si es amarillo, si está desteñida, si no combinaría más que la abejita llegue a ese polen oscuro, sino de color rojo, pues yo perdí toda capacidad de disfrute y de conexión con la esencia que hay afuera. ¿Listo? Esmeralda tiene la palabra. Una cosa en relación con lo que va diciendo Tara, es como, es decir, en últimas las categorizaciones y todas esas clasificaciones desde el punto de vista de Eckhart Tolle estaría planteando que en ese momento está uno parado en el ego. El ego es lo que va generando esa separación y digamos que ese mal uso de la mente es lo que, digamos, alimenta el ego y es lo que alimenta el conflicto porque es lo que alimenta la separación y la sensación de superioridad con el otro, en relación con el otro. Digamos que yo diría que hay unos indicadores que le pueden a uno ayudar en el día a día como eso, ¿no? Si estoy juzgando, si estoy categorizando, ahí es como darme cuenta en ese momento que estoy en el ego. Yo no estoy en el ser, sino en el ego. Cuando yo considero que el otro es mejor o peor que yo, estoy en el ego, porque no es solamente creerme superior, sino también creerme inferior, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, y él, digamos, en el ejercicio que plantea de observación, él plantea un ejercicio que a mí me parece que nosotros podríamos, los ejercicios que él plantea, dejarlos como parte del trabajo que podemos ir haciendo a través del asumir, digamos, del buscar entender qué es lo que él nos está planteando. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que él plantea en la página 8 de observar la mente, observar los pensamientos, es observar, ahí puede uno, lo que está haciendo uno desde el planteamiento de él es observar el ego, y cuando uno observa y observa y observa, lo que está logrando al observar es cada vez estar más conectado con el ser, entendiendo por el ser la parte más profunda que es la que nos da la sensación de unidad. Y él da un criterio muy claro de cómo saber, digamos, que esa observación la estamos logrando. Y es porque dice, si usted logra observar, al observar y observar y observar, en este caso, en relación con el capítulo 1, si usted observa el ruido de su cabeza, ese ruido va aquietándose, y ahí respondiendo la pregunta que hacía Nio, de cómo ir, digamos, desidentificándose de la mente, él lo plantea muy claramente en, al observar, se desidentifica de la mente, y usted sabe que se está desidentificando de la mente porque empieza a surgir una sensación de paz.
O sea, la paz no como algo que uno puede conseguir, sino como el resultado de la desidentificación de la mente. Entonces, cuando uno entra en un estado de paz y de quietud, que él dice cada vez se va haciendo más profundo y tiene y es una profundidad que no acaba, digámoslo así, es una profundidad expansiva, ahí va uno viendo, pues dándose cuenta, cuando está en ese estado de paz, que está desidentificado de la mente y la mente se aquieta. Y él dice, no es que usted no pueda usar la mente, es que usted decide en qué momento la utiliza. Sofía decía, es que me puse a hacer el ejercicio y la mente salta de un lado a otro. Y sí, claramente salta de un lado a otro, pero precisamente en el planteamiento de Edgar Toledo es observémosla y observémosla y observémosla, y al observarla, el pensamiento va perdiendo fuerza y va entrando en contacto uno con el ser profundo, con esa quietud que le permite entonces sentir la conexión con todo. Digamos que precisamente el camino, uno de los puntos que él plantea para lograr esa desidentificación con la mente es esa observación, y una muestra de que uno está por buen camino es la sensación de paz profunda que surge, no porque uno la busque, sino porque entra en la paz del ser. Acordémonos que nuestros pensamientos se dividen en dos: pensamientos conscientes y pensamientos subconscientes. Y resulta que la mayoría de los pensamientos que se nos vienen son los subconscientes. En promedio tenemos 75,000 pensamientos al día, de los cuales el 95 son subconscientes. Y de esos, ahí está todo, absolutamente todas nuestras creencias, toda nuestra historia a través de las emociones que hemos adquirido en toda nuestra historia de la vida, que son las que marcan la acción y los hábitos de nuestra vida. Entonces es interesante hacer ese proceso, no de juzgarlos, sino de verlos, decir, me llegó este pensamiento, observar, y como decía Esmeralda, se calma la mente, porque al estarla observando es como decirle, la estoy observando, pero no la estoy juzgando. Porque en el momento que entre uno a juzgarla, ese pensamiento de una vez salta a la vista y se queda ahí. En cambio, cuando lo deja pasar, es como cuando va un loquito por la calle y uno está parado. Póngase a mirar al loquito y ¿qué le pasa? Se viene y lo casca uno. Entonces deje al loquito pasar tranquilo, y si quiere mirarlo, mírelo de reojo, y el loquito sigue su camino. Así es la mente subconsciente. Por eso se llama la loca de la casa. No sé si les guste ese nombre, pero la mente es la loca de la casa. Otros la denominan el mico o mono, ¿sí? Que no se puede quedar quieto. Y realmente ahí llevamos a una cosa que es dejarle perder el poder. Y al dejarle perder el poder de ese pensamiento, al no estar centrado sobre el pensamiento, no le estamos dando energía. Porque lo que enriquece al pensamiento es la energía. ¿Y cómo es? Centrándonos en el pensamiento, juzgando el pensamiento, ¿sí? O identificándonos o no identificándonos con él. Entonces pierde fuerza. Y ahí al perder fuerza aparece lo que se llama la no mente. La no mente. Y al aparecer la no mente, aparece el estado de percepción de unidad con el ser. Ahí volvemos a la iluminación.
estado natural de unidad con el ser. Pero ¿cómo es? El ser es el no ser para mí. Porque cuando uno piensa en el ser, deja de ser. Porque aparece entonces el ego. Cuando uno empieza a ver cómo es mi ser y empieza de una vez a pensar cómo soy yo como ego. Fíjese bien eso. Entonces, de ahí que la meditación es tan difícil. Para mí es un camello concentrarme, porque cuando trato de concentrarme es cuando más pensamientos se me vienen a la cabeza cuando estoy haciendo meditación. Qué cosa tan tremenda. Y cuando dejo quieto y respiro profundo y me conecto con la respiración, únicamente pensando en la respiración, se va quietando esos pensamientos. Pero dejo de pensar un segundo, una décima de segundo en la respiración y aparecen otra vez esa andanada de pensamientos. Entonces, es un proceso complejo de desarrollar y que uno tiene que hacerlo todos los días para poder habituar a la mente, yo no sé si pudiéramos decir la mente, podernos habituar a desconectarnos de la mente y alivianar esa mente. Entonces, hay una cosa que son los beneficios, lo que mencionamos, acallar, perder poder, perder fuerza y aparecer ese estado de percepción de unidad con el ser. Y aumenta la vibración del campo energético. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre cómo liberarnos de la mente? Sí, yo. Keiko. A ver, Keiko. Bueno, a mí ese capítulo me quedan varias reflexiones, ¿no? Yo soy de las que pienso que para abordar una situación primero hay que tratar de aceptarla, reconocerla, ¿no? Entonces, digamos que sí se nos entrena desde pequeños o se centra mucho la vida a veces en pensar. En alguna parte del texto encontraba yo la idea de que hay una adicción al pensar, ¿no? Y así como se observan los pensamientos, también hay que pararse a observar las emociones. Entonces, en ese pensar y atando lo que Nio estaba diciendo, percibo yo que desde pequeño se nos rotula, como decía también Tara, y muchos de los pensamientos que nos definen incluso desde este momento pueden venir de personas que nos rodearon, de un docente que estuvo en algún momento de mal genio y nos lanzó una afirmación, de un vecino, de un compañerito, o sea, un montón de cosas que nos han construido, porque finalmente la identidad se construye de afuera hacia adentro, ¿sí? Nos nutrimos, espérame hija, nos nutrimos desde lo que nos dicen los demás inicialmente, y a veces podemos ni siquiera tener conciencia de eso que nos ha construido. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? Como aceptar que podemos estar construidos de ideas incluso falsas o también bonitas, ¿por qué no? De cosas que nos han sucedido. Entonces, eso es como lo primero. Respecto a ese estar en el presente, creo que es importante como, o sea, no darle, yo por lo menos algo que hago mucho es escribir, ¿no? Y me funciona mucho. Entonces a veces estoy sintiendo muchas cosas y pensando muchas cosas. Puede ser en un momento de molestia, por ejemplo, este fin de semana tuve una situación con mi hija bastante difícil, de marcar algún límite, orientarla de alguna forma. Y tenía un montón de ideas y de emociones circulando bastante negativas en mí, y yo lo que hago es escribir, ¿no? Entonces, no sé cuántas hojas me gasté, y ahora veo eso y digo, eso ya pasó, eso que pensé y escribí no me define, esa emoción pasó y sigo con mi estado de calma y de tranquilidad, pero a mí me funciona muchísimo escribir. Y otra cosa es como reconocer esa emoción cuando aparece, ¿no? No es como que solo pienso sobre alguna situación, sino bueno, qué estoy sintiendo, cómo se siente en mi cuerpo. Para mí es sorprendente a veces atender, por ejemplo, en consulta, yo trabajo con niños
niños que llegan a a consulta porque, por ejemplo, le pegaron a una niña, le lanzaron el lápiz al otro, o se están mordiendo las uñas, y entrar a ver que ni siquiera saben cómo se llama la emoción que están sintiendo. Entonces, a veces hay que poner el nombre de las cosas, ¿no? Para tener claridad qué son. Es entrar a decir, bueno, hay adultos a los que les pasa mucho eso, o nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. No saber cómo se llama lo que se siente me parece muy triste, ¿no? No saber cuando estás preocupado por algo, no saber cómo se siente eso en el cuerpo y vivir así en modo automático. Y eso es parte como a mi trabajo, ¿no? Bueno, cuando estás preocupada, ¿cómo te sientes? Que me hagan los niños, yo me muerdo las uñas, a mí me late el corazón rápido. Es eso, es como que hay una falta de cultura de la emoción desde los niños más pequeños, de no, desde que somos pequeños, de aniquilar a veces lo que se siente, no reconocerlo, todo está bien, no pasa nada, no estás sintiendo nada, piensa todo positivo. Entonces, son como esas cosas. Primero reconocer que existe, tratar de poner el nombre o de experimentar cómo se siente y dejarla salir, es decir, es válido sentir la emoción y darse permiso de sentirla, eh, y que pase. Esos son mis aportes. Gracias. Muy bien. O sea, la relación de sentimiento con emoción. Hay un teórico, ya Richard, le doy la palabra. Hay un teórico que vale la pena que tengamos en cuenta, que se llama Antonio Damasio, es un neurocientífico, y él en un texto que escribe buscando a Spinoza, retoma toda la teoría de Spinoza, que fue el primero que planteó la relación entre el pensamiento y el sentimiento y la emoción al cuerpo, ¿sí? Porque nosotros somos un cúmulo de emociones, pero esas emociones están disparadas por un pensamiento, que la mayoría de esos son pensamientos subconscientes. Ahí aparecen las heridas de niño interior, ahí aparecen todas nuestras creencias, ¿sí? Que nos hacen reaccionar y dice uno después, pero ¿por qué yo reaccioné así? Si lo que me dijo no era tan delicado como para yo reaccionar así. Entonces, ahí aparecen emociones pasadas que desencadenan por circunstancias parecidas emociones en el presente, pero que no las identificamos como un sentimiento para poder hacer conciencia de qué representa esa emoción. Entonces, importante diferenciar entre sentimiento y emoción, porque la emoción es la relación con la fisiología del cuerpo y el sentimiento es la interpretación de esa emoción dentro del cuerpo que nos hace a veces actuar de una manera y de otra, porque la emoción es la que nos dispara la acción. Pero si la llevamos al sentimiento y racionalizamos ese sentimiento, podemos responder de una manera proactiva. Ahora sí, Richard. Sí, precisamente este tema me hace acordar una cosa que pues ya le he comentado aquí, y es que pues yo hace como unos 5 o 6 años tuve un episodio donde se me subió la tensión harto, precisamente porque o sea, cuando los que cumplimos 50 años para arriba se nos presentan algunos cambios y yo al comienzo me asusté, entonces se me empezó a crear crisis. Y tuve un tiempo que se me subió la tensión harto. Yo le comenté a Ramiro en esas épocas. Y entonces me empecé a dar cuenta que cuando íbamos mucho a comité, había comités que duraban 5 horas, 4 horas, y a veces por la mañana y por la tarde. En esos días de mucho comité se me subía la tensión. Cuando no habían comités, yo me la pasaba, iba de la oficina al taller, de no sé qué, andaba ocupado y llegaba a la casa y tenía la atención normal. Entonces me di cuenta que cuando tenía trabajo que me ocupara, mi tensión era normal,
Y claro, cuando habían comités muy largos, porque en los comités como son 15 personas, realmente hay veces uno se distrae, entonces claro, le empieza la mente a uno a volar, y empezaba yo a pensar que de pronto tenga yo alguna enfermedad, que no sé qué, me la pasaba pensando en eso y llegaba aquí a Tunja y la tensión en 150, 155, entonces ya me empecé a preocupar y empecé a darme cuenta de ese fenómeno de que cuando tenía mi mente ocupada en algo, mi tensión era normal, y cuando estaba como dice, englobado, mi tensión era alta. El otro episodio que fue cuando estuve en la clínica durante la cuarentena, y como yo ya había entrado en estos temas, entonces yo repetía, no logré hacer meditación por lo que estaba con equipo sometido, pero entonces yo repetía la frase cada rato por ahí: todo está bien, todo está bien, todo está bien, y más o menos me mantuve tranquilo, y por eso tal vez salí rápido de la clínica. Entonces, leyendo en esta parte del libro, el trabajo que nosotros tenemos como individuo, como cada comunidad, es como administrar esa mente. Si la dejamos volar, si dejamos que la mente actúe sola, es como uno ir en un carro con el motor prendido andando y soltar la dirección y el carro coge para cualquier lado. Pero si nosotros hacemos conciencia y administramos los pensamientos, es como tener el timón cogido, y en lugar de dejar que la mente vaya solita, nosotros como que le ponemos tarea, o sea, está uno pensando, tengo que leer este libro o leo un libro. Si tengo una actividad, empiezo a imaginar, si no estoy en la actividad, estoy en otro lugar, y mi mente tiende a irse sola, entonces trato de pensar en esa actividad, cómo la planeo. Puedo hacer esas actividades, pero la cosa es no dejar la mente sola. Es como coger el timón de ese vehículo y dar la dirección que queremos. Entonces nosotros también, la idea es como administrar en qué ocupamos el tiempo de la mente. Es más o menos lo que he podido extraer de los comentarios que ya han hecho antes y de lo del libro. Sería eso. Sí, lo que dice Richard es la mente enfocada y efectiva al servicio del ser. Al servicio del ser. Porque si uno toma conciencia de lo que está pensando, ahí entonces lo enfoca hacia lo efectivo, y eso le permite reencauzar todas las actividades de la vida. Bueno, de eso que dice Richard, yo estaba recordando uno de los testimonios de las supervivientes de este terremoto de Turquía, que alcanzó a estar más o menos como, no sé, 10 días y sobrevivió, ¿no? Entonces le preguntaban que cómo hizo para sobrevivir. Ella decía: yo al principio me desesperé mucho, pero después traté de estar distraída. Traté de poner la mente en varias cosas y distraerme. Entonces lo relaciono con lo que tú mencionas, ¿no? Como, claro, la emoción y el pensamiento son importantes, y ambas tienen funciones, pero no pueden gobernar totalmente las dos nuestra vida. Entonces es como lo que tú mencionas, ¿no? Ponerle al servicio en el momento que se requiere para lo que se quiere y seguir. Eso me pareció tan valioso lo que decía ella. Si se deja llevar por la preocupación y pensar cosas catastróficas, seguramente pues no había sobrevivido. Habría entrado pronto en algún proceso de mucho estrés, liberando sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Me pareció muy valioso ese aporte. Muy bien. ¿Alguien más tiene sobre esto? Vamos a la pregunta. Quisiera decir una cosa ahí en relación con lo que dice Richard, y es que, sí, es decir, cuando Richard habla de lo que se produce en él en el momento en que logra dirigir la mente. Y digamos que esa es como la invitación que yo veo que hace Eckhart Tolle, de no nos quedemos en conceptualizar básicamente, sino que hagamos, o sea, ejercitemos lo que está allí. Entonces,
por ejemplo, en esta parte hay 2 ejercicios y casi 3 que lo mencionaban también de, uno es observar el pensamiento, el otro es observar las emociones, ¿sí? Y el otro ejercicio que él propone para lograr ir conectándose con el ser y mirándose profundamente y mirar profundamente cómo es que se activan las cosas y desde ahí poder tomar decisiones, es la observación es decir, cuando uno está en una actividad, y él lo invita claramente en este capítulo, cuando esté en una actividad cotidiana, vuelva a esa actividad lo más importante en el sentido de esté totalmente presente ahí, y eso le va a permitir que efectivamente uno vea, por ejemplo, como eso que vio Richard, ese patrón donde él simplemente mejor dicho, la conclusión inicial puede ser, ay no, se le subió la tensión, ve tan raro, ¿no? Más o menos eso le cayó del cielo por la genética, por lo que sea. Yo no estoy diciendo que eso no esté, pero cuando Richard empieza a hacer la observación de de hacer esa metamirada, empieza a ver una conexión de cómo es que se va produciendo la reacción fisiológica y desde ahí recobra el poder de administrar de administrar su situación de vida y la mente misma. Entonces, yo insistiría un poquito en que, pues, si les parece bien, no nos centremos solo en conceptualizar, sino en ir haciendo los ejercicios que él va poniendo, porque eso nos mete en una riqueza de poder vivir y de poder ir más allá en lo que él está tratando en lo que está tratando Eckhart Tolle de comunicarnos. Ese es un elemento. El otro elemento en relación con lo que dice Richard, que quisiera traer a colación, hay una figura que tiene un yogi que se llama Satyananda Paramhansa, que fue el creador el que trajo, uno de los que trajo el yoga a Bogotá, las asanas, el Hatha Yoga, y él hacía un símil que Richard hace con el carro, ¿no? Él decía, mire, en últimas, uno es una conciencia. Él decía, mire, para entender quién es la conciencia y cómo es el cosa con la mente, él decía, mire, haga de cuenta que usted es un cochero. Y usted va llevando el coche con 3 caballos. Un caballo es el cuerpo, el otro caballo es la emoción y el otro caballo es la mente. Cuando el cochero se duerme, que es lo que estaba diciendo Richard, la cabeza como que agarra para donde quiera y entonces le hace a uno 20 cosas, ocasiona una cantidad de cosas. Si uno se mantiene como cochero despierto, uno entonces va dirigiendo la mente, va dirigiendo las emociones y va escuchando el cuerpo. Entonces, pues era como lo que quería resaltar y pues la invitación a que no nos centremos solo en conceptualizar, sino en ejercitar. Genial esa opinión. Ana, por favor. Muy buenas noches, qué pena con ustedes, pero me tocó desmontar el Zoom y volverlo a montar y afortunadamente pude entrar. Bueno, no sé qué hayan hablado al respecto, pero bueno, referente a lo de liberarse de la mente, bueno, es muy importante oírla. ¿Para qué? Para poder identificar los patrones de pensamiento repetitivos, ¿sí? Eso lo llamaba un psicólogo la emoción gatillo. ¿Y qué es la emoción gatillo? Él es un triángulo, ¿sí? Donde aparece en la parte superior es el presente y en la parte inferior izquierda, digamos, es el pasado y en la parte inferior derecha es el futuro. ¿Qué pasa con esto? Que la emoción gatillo del presente viene del pasado y se nos va a proyectar en el futuro si no le damos atención a ella. Por ejemplo, una persona que en el presente es miedosa o que siente tristeza o que siente soledad, tiene que ir al pasado a mirar qué fue la causa que le hizo que ahora esté sintiendo esas emociones o esos sentimientos y descubrir cuál fue el código. Y por lo general esos códigos están en la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Cuando el bebé se concibió,
hasta los 7 y viene hasta los 7 y los 8 años, más o menos, eso pues es relativo. Por lo general es el tema de que llaman lo del niño herido, que puede ser un rechazo, un abuso, bueno, todas esas circunstancias que pudieron sucederle a ese niño en ese rango de edad. Y entonces, al descubrir cuál fue el código, cuál fue la raíz, y bueno, entonces podemos, pero ¿cómo podemos identificar ese código o esa raíz? Mirando el presente. ¿Y cómo miramos el presente? Estar muy pendiente de qué es lo que sentimos, las emociones y dónde las sentimos. Por ejemplo, que yo digo, siento miedo. Sí, yo sé que es el miedo, pero ¿dónde sintió el miedo? En la boca del estómago, en el pecho, en el estómago, las piernas. Entonces hay que identificar el sitio donde nosotros sentimos ese miedo, ¿sí? Y ese miedo nos va a hablar de qué fue lo que sucedió. Y al pues tratar ese pasado, entonces vamos a entender y vamos a poder evitar que en el futuro se den esos bloqueos y esos ruidos mentales, ¿sí? La llamaban también, sí, el triángulo de las emociones o el triángulo de la autoobsesión, porque a veces yo lo hice y entendí que a mí me daba miedo porque estaba yo bien y de pronto, pum, me sentía como un cierto temor, como cierta angustia, y empecé yo a ponerle cuidado qué era lo que sentía y cómo lo sentía y dónde. Y yo lo sentía en mi estómago y era como una tristeza, lo sentía en el estómago y en el pecho. Y entonces ya eso me llevó a mirar a ver qué había sido el causante de esa situación. Entonces, pues eso me parece muy importante. Y el hecho de estar muy consciente, ¿sí? O sea, tratar de que el ego no interfiera en este proceso, sino dejar que fluya la emoción, que fluya el sentimiento y bueno, eso nos va a ayudar mucho a entender para poder llegar a la raíz del problema. Bueno, no sé qué más han hablado, pues quería hacer este pequeño aporte con respecto a lo de liberarnos de la mente, que es muy importante, porque ese liberarnos de la mente nos libera de esos monólogos, de esos diálogos, de ese juzgamiento, de todo eso que va drenando, que va dañando, que va quitando la energía vital de la vida y a la persona, ¿sí? Y es el causante de enfermedades. Ah, otra cosa, a veces uno siente esa emoción y cree que es, de una vez piensa que es una enfermedad y resulta con que no, es el cuerpo tratando de hablar y de decir, hay que ponerle cuidado a esto, hay que darle solución a esto, porque a veces uno va al médico y le hacen un chequeo, exámenes y todo está bien. Entonces ahí lo que pasa es son signos que el cuerpo le está hablando a uno de que hay que ponerle cuidado y buscar soluciones. Bueno, ese es mi aporte al respecto de esta partecita. Gracias, Ana. Venus tiene la palabra. Yo quiero hacer un aporte y es que me parece que el libro es un despertar, sigue siendo un despertar de la conciencia, por lo menos para mí. Y lo leía en la parte donde el autor da el ejemplo del mendigo, que está sentado sobre una caja que tiene, él está pidiendo limosna y está sentado sobre una caja que tiene
cosas maravillosas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, y al final a mí me sorprendió porque cuando él dice, él da la explicación y él dice, ya me los estoy imaginando que ustedes están diciendo, pero yo no soy un mendigo, ¿cierto? Y eso me hizo sonreír y es porque finalmente yo lo digo desde mi posición, desde la mía y desde mi experiencia de vida, me la he pasado, o sea, muchas de las experiencias de vida que he tenido, tal vez ha sido, tal vez no, ha sido desde la mendicidad. La mendicidad por tener aceptación, por tener reconocimiento, por tener amor, sí, por esperar y esperar. Y eso se une con otra parte donde el autor también dice, porque esperas cosas más grandes afuera de las que están adentro. Es decir, nadie va a tener mayor aceptación por ti que la que tú misma te tienes. Nadie va a tener más amor por ti que el que tú mismo te tienes. Y como que encaja esa idea en mí, encaja y es difícil, o sea, no es tan sencillo porque son cosas que duelen, o sea, no son cosas de, no, chévere, ya me di cuenta por qué pasa esto. Pero sí es muy importante y es entender cómo nuestras actuaciones han estado direccionadas o son la consecuencia de muchas cosas que han pasado y que es un momento para decir ya con el ejercicio de la mente, porque generalmente cuando he vivido mi vida o veo la vida desde la mendicidad, entonces la mente es muy, mi mente ha sido muy dura conmigo misma, diciendo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué acepté esto? ¿Por qué tantas cosas, cierto? Y al final no tiene sentido, porque vivir en el pasado, ya el pasado pasó. Entonces es como dejar esos pensamientos atrás y decir, ya lo que pasó, pasó, no hay que vivir aquí en el presente para poder construir un futuro diferente. Creo que es de las cosas más valiosas que he podido comprender o me ha transmitido este autor en esa narrativa que él hace. Gracias por ese testimonio, Venus. Sofía. Algo que bueno, respecto a este tema, lo que decía ahorita Venus, hay un ejemplo muy bonito, es cada vez que vemos respecto al mendigo, cuando vemos a alguien pidiendo que se acerque a nosotros o que vemos a alguien, integrémoslo, diciéndole gracias. Gracias por estar ahí para mí. Gracias por ese regalo de vida que me estás dando. Estás frente a mí dándome un regalo maravilloso, porque me está mostrando que en algún área yo estoy mendigando. Entonces, qué maravilloso poderlo tener al frente y decirle gracias. Gracias porque lo estás haciendo por mí. No soy yo quien estoy ocupando ese lugar, sino eres tú, mi maravilloso espejo que lo está haciendo por mí, para que yo mire, me observe, lo integre y reconozca en mí que en algún lado yo estoy mendigando. Esa es la observación. Acaba de explicar la Venus de la forma más maravillosa. Ahí no lo explica el 14, esta es esa observación todo el tiempo. Y es a cada una de las personas que les comparto este ejercicio también, es cada vez que tengamos una situación, es podernos decirnos y mentalmente ante esa persona, y le quitamos un poder impresionante que la cabeza comience, la mente comience a crear todo ese espiral descendente. Es, ¿qué me quieres enseñar? Esta situación, ¿qué me quiere enseñar? Esta persona, ¿qué me vino a enseñar? No es que me vino a decir que está pasando por una situación, no. Es lo que esa persona está viviendo, pero a mí, ¿qué me vino a decir? Porque no por casualidad está en mi universo, no por casualidad vino a mí. Hay miles de personas con las que se pudo haber desahogado, hay miles de personas con las que pudo haber contado, haber llamado, pero fue a mí quien me escogió para comentarme, para relacionarme, para vivir esta experiencia. Entonces es poderle decir gracias, ¿qué me viene a enseñar? Y cuando uno se abre a esa posibilidad, ¿de qué me quiere enseñar en medio de pronto de una pataleta, en medio de una situación, de un problema, de algo? Cuando me abro a recibir la información, pasa algo. Es como
me doy el permiso de verte, porque en la ceguera que uno tiene en ese momento, no se permite ver el espejo, sino yo veo al otro separado de mí. Cuando yo me doy ese permiso de ver a esa persona, ¿qué pasa? Que deja de ser, digamos, mi verdugo, mi maestro, o a quien no quiero, a quien quiero ver separado, lo veo como uno solo conmigo. Y entonces es cuando yo le puedo dar las gracias por lo que viene a enseñarme. Gracias por lo que me viene a enseñar. Gracias por compartirme esta información, porque puede ser algo que viene para mí, lo puedo cancelar al universo o a mí misma, como yo lo quiera interpretar, decir, esto no lo quiero para mí, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, o cualquier frase de anulación, y decreto, siendo desde el sentir, lo que yo quiero volver a crear para mí. Entonces, una frase bonita que yo siempre les comparto a mis amigas es, lo cancelo para ti, para mí y para todos los que estamos observando esta situación o estamos siendo parte de esta situación. Porque todos los que están en esa obra de teatro en ese momento hacen parte de las mismas emociones. Como somos uno con el todo, entonces si estamos en un momento, digamos, volvamos al tema de mendicidad. Todos los que vamos a ver ese mendigo, estamos en ese mismo sentimiento de mendicidad. Los que pasamos por ese momento, por ese sitio, por ese lugar, vemos a esa persona o esa persona se nos acerca, todos estamos en la misma emoción, conectados en ese instante, en ese momento, somos parte de un todo. Entonces, si yo lo integro y saludo, no lo juzgo, no lo critico desde mi ego, sino lo integro y le agradezco por estar ahí, por mostrarme que hay algo que yo tengo que solucionar, que yo tengo que gestionar, le quito el poder al juzgamiento. Entonces, cualquier situación que haya, cualquier situación es, ¿qué me quieres enseñar? Algo que yo escucho un niño llorando y entonces digo, ¿por qué estás llorando? Y me abrazo. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y me abrazo. Me digo, ¿qué te pasa, muñeca? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás así? Si el niño está llorando fuera, soy yo, es mi niña interior que está llorando, que está triste, algo pasa. Eso quería compartirles. Gracias por ese compartir. Yo creo que ya llegamos al tiempo de terminar la reunión para no prolongarla. Felicitaciones al grupo, llegó con una dinámica buenísima. Todos se pelean por participar y esa era la idea. La llegada de los nuevos nos ha inspirado y nos ha hecho participar más. Eso es buenísimo porque ahí nos atrevemos a veces hasta decir cosas que pueden no parecer correctas, pero ese es nuestro expresar y eso nos permite crecer y hasta mirarnos a nosotros mismos de lo que estamos diciendo. Entonces, todos aprendemos de todos. Acá no hay errores, acá hay aprendizajes y esos aprendizajes nos van a servir para todos. Entonces, muchas gracias. Y había un comentario de Venus que quería hacernos de una invitación. Ah, sí. Estaba yo hablando con Nio ayer. Bueno, en estos días sí, me parece que fue ayer. Y era que estaba proponiendo si las personas que estamos en Boyacá y pues los que están cerca también si podríamos ir a una obra de teatro. El día jueves 9 va a haber una obra de teatro en el Teatro Maldonado. Yo no lo conozco dónde queda ubicado, pero ya busqué la información. El 9 en la noche, a las 8 de la noche. Es una obra el 9 es viernes. El 9 es viernes. Voy aquí a confirmar, lo veo acá. Confirmemos eso porque... El jueves. Es 9 de marzo, sí, es un jueves. Es un jueves, 9 de marzo. Ah, entonces es el que estoy equivocado soy yo. Mejor que sea el jueves, porque yo tengo una reunión en Paipa el viernes 10. Entonces sí me equivoqué, menos mal.
Entonces no hay ningún problema para mí. Entonces, para invitarlos para que vayamos a ver una obra de teatro todos. Los que Chévere. podamos. Y nos encontramos y ahí compartimos un rato más presencial. Sí, no todo puede ser virtual. Enamóranos más, cuéntanos de qué se trata, algo que nos haga. Entonces, la obra de teatro es con Robinson Díaz y con Adrián Arango, se llama Wences y Lala. Yo estuve leyendo un poco, es acerca de esa pareja, digamos que tienen como distintas, es muy emotiva, dice el guión, es muy emotivo, y es con base en un libro, realmente es una obra, es un libro que está siendo representado pues por los actores. A mí en lo personal me gusta mucho el actor, a mí me gusta cómo actúa Robinson Díaz, me gusta cómo actúa Adrián Arango, entonces cuando escuché la publicidad yo dije, pues miércoles, yo quiero ir a verlos, tenerlos aquí cerca, pues tener la oportunidad de ir y verlos. Uh-huh. Bueno, entonces están cordialmente invitados. ¿Dónde se consiguen las boletas? Hay un punto, no lo traigo ahorita a la mente, pero hay un punto, hay un link en donde informar en dónde se pueden conseguir. Hay como una empresa que vende boletas en Tunja, con un nombre específico, que es la que vende las boletas. Sería chévere que los que vamos a ir nos pongamos de acuerdo para quedar cerca, si no uno en un lado y otro en otro lado, pues no podemos compartir. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Wences y Lala. La voy a enviar al grupo, mejor dicho, aquí para que todos lo veamos. Entonces ahí Venus. ¿Señor? Está confuso de entender ese nombrecito. Sí. Venus, para que coordine, por favor, que coordine para sí, que quedemos cerca y compartamos ahí un rato y echemos carreta un ratito. Claro que sí. Pueden escribir las personas, pues, los que vivan, tengan la disponibilidad de tiempo, que quieran ir, y buscamos cómo comprar las boletas para todos. Perfecto. Ah, bueno, muy bien. Otra sugerencia, porque ya es tiempo, a mí me parece que ya es tiempo que al grupo le debamos poner un nombre, porque no podemos seguir poniéndonos la voz de Laín, la voz del poder de la hora, porque eso es como identificarnos con lo que estamos estudiando y no permitiendo una identidad de grupo. Entonces ahí les dejo la inquietud para que traigamos propuestas para la siguiente reunión. ¿Cómo les parecería? ¿Qué nombre les parecería más adecuado para el grupo, para ponerlo en consideración de todos, que sea de una manera muy democrática? ¿Listos? Sí. ¿Alguna otra sugerencia? Keiko. No escuché lo que dijiste porque se escucha entrecortado. Dijiste exactamente. Está entrecortado, Keiko. Sí, es que no tengo que lo que estabas mencionando, pero bueno, yo creo que el grupo sobre lo que consideración corté la información. Ahora sí le oímos. Señor, estabas mencionando el no escuché. No, yo no entiendo, yo no sé si alguien entendió. Lo que ella está diciendo es que no te está escuchando. Ah. Entonces, por favor, repites la última que planteaste. Bueno, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, que la idea es que ya es hora de ponerle un nombre significativo a nuestro grupo. Entonces la sugerencia es que cada uno piense en un nombre. Después, en la próxima reunión nos ponemos de acuerdo, elegimos un nombre y a partir de ese momento el grupo se va a llamar por el tiempo que queramos nosotros y lo identificamos con eso y no con el texto o con el autor que estemos estudiando. Sí, yo pensé en eso y como siempre le podemos hacer chéveres.
Gracias. No Claro que entendí. le podemos crear un logo, es lo que está diciendo Keiko, mío. Ah, Ella claro. chiquito o algo, pero es como si le creamos un logo Sí. que nos puede identificarnos igual con el nombre que le vamos a colocar al grupo. ¿Y quién tiene esa habilidad para hacer logos? Eso buscamos imágenes, pero ahí Carolina es Bueno. una dura. Ah, bueno. Entonces Carolina nos ayuda con eso y nosotros le ponemos, pero de acuerdo al nombre. Sí, claro. De acuerdo al nombre. Entonces, Y por ahí esto, irle sacando tiempito a la reunión presencial a ver si algún día esto nos esa es acordamos otra. cómo somos porque la sola cara y Sí. Entonces, pues, 28 de marzo, por favor. ¿cómo? Después del 28 de marzo la reunión presencial. Bueno, entonces hagamos la siguiente reunión. ¿Cuándo sería? 28 de marzo sería la primera semana de abril. No estamos en Semana Santa, estamos en Semana Santa. ¿Qué tal? Non koala. Entonces sería después de Semana Santa, nos ponemos de acuerdo y una reunión, pero yo no sé, por el trabajo de todos es muy complejo. Entonces, una sugerencia sería que cuando la hagamos presencial, la hagamos un sábado con mucha anticipación, por lo menos de un mes de anticipación, para los que viven de Bogotá, vengan por acá y la organizamos, por ejemplo, en un sitio chévere, Villa de Leyva, o Paipa, o alguna parte, ¿no es cierto? ¿Les parece bien? Sí, Claro que súper. Y compartimos unas onces o compartimos un almuerzo, como sea. ¿Sí? Chévere. Bueno, entonces quedan pendientes esas dos tareas. Entonces, una feliz noche para todos. ¿Hasta dónde vamos a leer? Ah, no, pues es que no hemos terminado ese capítulo. Ah, bueno, chévere. Yo creo que terminemos el capítulo. Faltarían como unas 3 preguntas. Eso nos gastamos el resto en la siguiente reunión. Ya continuamos. De todas maneras, como ya leímos esa parte, vayamos leyendo el segundo capítulo. Ir adelantándolo por si las moscas terminamos rápido esto, entonces continuamos con el segundo capítulo. Mejor dicho, estamos como muy charladores. No, estamos, Está bien, parece está que bien. así vamos bien. Sí, vamos bien. Porque la idea no es correr, sino sacarle provecho máximo, recoger las experiencias de cada uno y aprender de cada uno, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, feliz noche para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bueno, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.